Hola, espero que te encuentres muy bien. Gracias por estar con nosotros en este tu canal Conecta. Te saluda nuevamente Roger Martínez y hoy vamos a tocar un tema interesante. Para mí un tema muy importante. Y me refiero desde la perspectiva de la sociedad. Hoy en día, muchos de nosotros carecen de paciencia, otros carecen de ponerse en los zapatos del otro para ver qué sucede. Otros creen que su verdad es la única verdad de este mundo. Otros te critican si crees o no crees en Dios, o si haces tal cual cosa como ellos lo hacen. Y si no lo haces, tú pues eres un condenado, o eres una persona diferente, o eres alguien que no merece estar en ese círculo donde ellos se mueven. Y fíjense que este tema es interesantísimo porque tiene sus raíces en la infancia. Sí, tal cual como lo escuchas, en la infancia. Esta capacidad de poder ponerse en los pies del otro viene heredada por Dios, por el Creador, como lo quiera llamar, por la luz, desde, desde nuestra biología. Es en nuestra genética que viene integrado, que empieza a dar pininos, o decir los primeros pasos en la infancia, ya por los 2 años, y luego se empieza a desarrollar hasta los 4, para poder tener lo que hoy los psicólogos conocen como una especialización en teoría de la mente. Esto es un tema inmenso, porque tendríamos que tocar empatía, tendríamos que tocar mentalización, son muchas cosas. Vamos a tratar de ver cómo podemos ir hablando de esto. Pues sí, hoy uno de los grandes problemas de la sociedad que nos achacan, hablo de nuestra sociedad hondureña, me imagino que si tú me sintonizas en otro país, ha de ser similar, es el hecho de que si, por ejemplo, no podemos tocar temas políticos, porque supuestamente son delicados. Si tú vas con el rojo o con el blanco o el azul o el negro, pues tienes que quedarte callado ante lo que piensan los demás y opinar en casa tal vez, porque si opinas afuera te pueden hasta matar. Eso es una falta de empatía, esa es una falta de ponerse en los pies del otro. Esa es una falta de creer de que solo tu verdad es la única verdad. Pasa lo mismo con los religiosos. El religioso que te dice que si no haces, que si no vas a este lado, que si no vas a esta oración, que si no te conectas para esta adoración, que si no haces este retiro, estás condenado. Esa persona lo que está haciendo es que la verdad de ella sea la única, que no puedan haber más verdades. Ahora bien, y si no crees en el Dios que ellos creen, es terrible, porque lo que entonces es que eres un condenado, eres una persona que no merece estar en la sociedad, y antes, siglos antes, te mandaban a matar. Como lo vemos a lo largo de la historia, los cruzados, por ejemplo, el cisma que hubo en el siglo XV de los protestantes con los católicos, cuando los protestantes y los católicos mataron personas, las brujas, por ejemplo, cuando callaron toda esta gente de, por ejemplo, Copérnico, Galileo Galilei, toda esta gente que pensaba diferente, la mandaban a callar. Pero eso fue en el siglo XV. Ajá, pero a la actualidad, antes del Papa Francisco, el anterior Papa, ¿qué es lo que hacía? Vetaba a la gente que no comulgaba con lo que decía la iglesia. Eso es el tema de hoy. Por eso te digo que te invito a que te quedes, que nos adentremos a ver por qué yo considero que mi verdad es la única verdad. Y ojo, no es que lo que yo te voy a decir es la única verdad, no. Lo que yo quiero es que tú pienses, salgas de la caja y veas que la verdad del otro merece ser respetada. Eso se da en política, se da en religión, también se da en los deportes. ¿Cuántas personas no matan en las barras porque uno es, en nuestro caso, o Olimpia o Motagua? Ajá, y si te vas a un barro caliente te matan si andas con la camisa de tu equipo. Es terrible. Y todo eso viene ligado de no haber desarrollado las conexiones neuronales que se tienen que dar en el tiempo de los 2 y 4 hasta 6 años. ¿Por qué? Porque tu padre nunca estuviste ahí. Desgraciadamente nunca estuviste. Y no lo tomes a mal, no te sientas mal. La verdad es que era lo que sabíamos. Así me dice mi madre, era lo que sabíamos, hijo. Hoy ustedes saben más cosas. Y el problema es que hoy hay tanta información de crianza que no sabemos qué ver. Y seguimos actuando como que no tuviéramos nada. Con lo que dicen los mitos, con lo que dicen las leyendas. Y no es así. Te voy a dar un ejemplo para que entiendas cómo hoy los especialistas
en psicología pediátrica o en el cerebro del niño, el neurólogo pediatra, por ejemplo, o los neurocientistas que estudian el cerebro del niño han detectado y han encontrado que esa capacidad que hoy el cristianismo y las demás religiones se matan buscando que las demás personas se acerquen a no sé quién o que tengan a no sé quién en su corazón para que sean empáticas, eso viene ligado de la infancia. Si no lo desarrollaste en la infancia o no lo desarrollaste en la adolescencia antes de las podas neuronales, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que estas personas a las que tú quieres llegar puedan tener empatía. No sé si te has preguntado, pero el mundo, hoy como lo conocemos, tiene más de 8.000 millones de personas. ¿Sabías que hay 500 millones de personas que se están muriendo de hambre? Pero ¿sabías que el planeta produce 10% más de la alimentación que necesitamos diariamente para consumir? Ay, ¿por qué hay 500 millones de personas? ¿Por qué? Pues eso es lo que vamos a ver hoy en día. Muchos especialistas, y uno de los especialistas que más me gusta a mí, un chileno, Felipe Le Canelier, desarrolló un experimento que era el brócoli y una galleta. Llamaban a un niño y se ponía enfrente en una mesa, había una galleta y había un brócoli. El investigador comía el brócoli y decía, qué sabroso este brócoli. Y el niño venía y él agarraba su galleta. Después, en la siguiente parte, venía el investigador y le decía, tengo hambre, ¿me regalas algo? Ya en los niños de 2 años, el niño hacía algo increíble. Se ponía en los zapatos del otro y venía y decía, a este adulto lo que le gusta es el brócoli. A mí me gusta la galleta. Pero como a él le gusta el brócoli, yo le voy a dar brócoli. Fue increíble cuando los investigadores encontraron esto. Pero no se queda ahí. Eso fue como el inicio. Los niños de 2 a 3 años son más de deseos, lo que él desea. Pero notaron algo increíble y fue de los 4 años en delante. Cuando un niño de 4 años, 2 niños son traídos a una aula donde se hace la investigación y está el investigador, por ejemplo, Juanito y Pedrito. Sacan a Juanito del aula. Antes de haberse ido del aula, ellos dejaron una caja llena de colores. Cuando se va Juanito del aula, viene y se queda Pedrito con el investigador. Pedrito lo que ve es que el investigador saca los colores de la caja, los guarda y se queda con la caja vacía y la cierra. Y le preguntan a este niño, ¿qué crees que piense Juanito cuando venga? Y entonces el niño increíblemente dice, seguramente va a pensar que la caja está llena, porque no se ha dado cuenta o no sabe que tú sacaste los colores. Eso fue el boom en aquel momento, hace 3 décadas, 4 décadas más o menos. Darse cuenta que el niño de 4 años tenía la capacidad de ponerse en los pies del otro, para poder ser más empático, para poder entender que el otro no sabe lo que tú sabes o que tú no sabes lo que yo sé. A lo cual me lleva a mí una pregunta. Ahora, ¿por qué la sociedad está tan mal entonces? Porque si ese gen que Dios nos ha regalado viene instaurado en nuestro ser, ¿por qué la sociedad se sigue matando? ¿Por qué vemos lo que pasa en Venezuela? ¿Por qué vemos lo que pasa en Estados Unidos? ¿Por qué vemos lo que pasa en nuestro país? ¿A qué se debe esto? Pues sí, hermano, amigo, el problema viene de que ellos en su infancia nunca fueron validados. La mayoría, los ciudadanos, los seres sociales, que venimos de crianzas de 30 años atrás, 40 años atrás, 50 años atrás, 100 años atrás, nunca fuimos validados como niños. Y pongo en general, porque yo sé que hay padres muy buenos que dieron su vida por sus hijos, los validaron, sintieron sus emociones. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Te digo por qué. Porque si hoy tu padre, que trabajas 8 horas diarias o 9 horas diarias, que dedicas 6, 7 horas para descansar, que seguramente le dedicas 2 o 3 a tu teléfono, y cuando llegas a casa cansado lo que haces es ver televisión, ver series, ir a los grupos de oración, ir a la iglesia, dejar a tu hijo solo,
no estás tomándote el verdadero papel de padre que te toca, seguiremos igual. De nada te va a servir ir a la iglesia tantas veces. De nada te va a servir pomponearte el pecho allá en la oración. Que seguiremos igual. Los niños hay que desarrollarle bien el cerebro. Si recuerdas, uno de nuestros ejes ha sido el tema del 22%. Te decía que el 22% es con lo que nace el niño, el desarrollo cerebral, pero el otro 80% te toca a ti como padre ayudarle a desarrollar. Y si no estás en casa viendo estas cosas, si no estás en casa teniendo empatía con él, porque recordemos que ese 22% significa que él no puede controlarse. Él cuando él ve un bombón, quiere un bombón, no puede controlarse para decir, no me conviene, lo voy a tomar después. No, él quiere llorar y patalea. O de repente si tienen frío, si tienen hambre, y entre más pequeños más lloran. Pero si tú en vez de acompañarlos, en vez de ayudarles a poder controlarse o a validar sus emociones, lo que te has dedicado es a golpearlos, a castigarlos, a dejarlo con la muchacha, que si llora le das el teléfono para que se calle. Estás haciendo muy mal, déjame decirte. Y no lo digo yo, lo dicen las pruebas, lo dicen las investigaciones, lo dicen los metaestudios. Es aquí donde yo quiero hacerte el llamado de atención. Tú quieres formar buenos jóvenes, buenos ciudadanos de sociedad, gente responsable, gente que no dependa de un gobierno. Y empezamos a hacernos víctimas. Todo eso depende de ti. Todo eso depende de ti como padre, haber estado ahí para validar esas emociones. Y si de repente, y hoy me dices, no, Roger, pero mis hijos están más de 6, 7 años, no sé qué hacer. Miren qué hermoso es el Creador. Hay una segunda oportunidad. Y esa es la adolescencia. Entre los 10 y 13 años, hoy los investigadores le llaman la segunda infancia. Es el momento de volver a hacer que esas conexiones neuronales aparezcan, porque en la medida que las conexiones neuronales se empiezan a dar en la infancia, permanecen unidas de por vida. Si esas conexiones neuronales nunca se dieron, va a ser muy difícil poder hacer que ya adulto tú las tengas. Tienes que meterte a una automentalización, que será otro de los temas que tocaremos más adelante. Que salirte de tus zapatos, de tu comodidad, de tu manera de pensar, de tu importancia, para meterte en los zapatos del otro. Pero hoy, si tú quieres hacer seres más empáticos, seres de diálogo, que validen las emociones, los sentimientos de la otra persona, todo eso depende de que tú hayas estado en la infancia o bien en la adolescencia de tus hijos, antes de que se den esas podas neuronales, que la poda neuronal lo que hace es cortar a rajatabla todas las neuronas que no han sido utilizadas y las desecha. Y las conexiones que se quedaron formando son las que van a prevalecer. Por eso hoy vemos la sociedad como está. Y todo eso tiene un nombre técnico que te lo quiero dejar para el final. Se conoce como el error realista. El error realista es creer que solo yo tengo la verdad, que solo lo que yo opino es cierto, que solo lo que yo vivo es cierto y que solo la manera como yo entiendo la realidad debe de ser así. Seguramente se te vienen muchos ejemplos a la mente. Pues es ahí. Tuvo que haber sido en la infancia haber corregido eso. Si tú eres padre y estás viendo estos videos, te invito a que me sigas, conéctate, vete, suscribe a la página de YouTube. También tenemos página en Instagram. Ahí puedes ir viendo los reels que subimos, que lo que hacemos es sacar extractos de esta grabación y subirlos una vez al día. Que tengas un buen día y nos vemos en la siguiente entrega.